¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Fundación, a esta casa que siempre nos recibe tan bien. Y hoy tengo el gusto, el honor de presentar a mi amigo y a mi compañero Óscar Elía. Óscar Elía es profesor en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, pero no solo es profesor, ¿no? Es maestro también, casi creador de un grupo de trabajo en el que me honra también participar. Óscar Elía es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, doctor también en Filosofía por la Universidad de Navarra con una tesis sobre Raymond Aron. Ha publicado un libro sobre Raymond Aron, que es la extensión de la tesis doctoral o revisitar, como se dice ahora, a Raymond Aron después de su tesis. Publicó Del existencialismo a los estudios estratégicos una continuidad filosófica, insisto, con Raymond Aron de viga de esa reflexión. Además, es tan discreto que yo no sabía, después de 7 años de compartir universidad, y alguno menos, pero casi tantos de amistad, que tiene un blog, una web que se llama Centro de Gravedad, donde cuelga artículos extraordinarios por la originalidad de la visión que plantea. Óscar Elía ha trabajado en medios de comunicación y esa es la sagacidad que muestra en muchos de sus análisis, y ha trabajado también como asesor político en algún ministerio hace una década o hace más de una década. Forma parte del grupo de estudios estratégicos y obviamente está aquí porque es aroniano. Por cuestión temporal, de edad cronológica, no puede ser discípulo, pero yo creo que es un trasunto de Aron por dos razones: porque mezcla, decía antes, la sagacidad periodística con el análisis sesudo, como hacía Aron, y porque vuelve no al liberalismo original, sino algo más que al liberalismo original, que es el liberalismo esencial. Es decir, Aron, como Óscar, tienen en la cabeza la esencia del liberalismo, independientemente de los autores, y Óscar Elía ha seguido también el trayecto, en algún sentido, que Aron, partiendo, en su caso, de Tocqueville. O sea que para mí, decía, es un gran honor y una gran oportunidad también escucharle en esta conferencia titulada Volver a Raymond Aron, porque una virtud, otra de las muchas que tiene Óscar Elía, es que interpreta el pasado siempre con claves del presente, y eso forma parte de esa sagacidad de la que hablaba al principio. Gracias, Óscar, la palabra es tuya. Muchas gracias, Javier. Lo malo de que te presente un amigo al que admiras es que pone las expectativas demasiado altas. Y aunque yo ya las tenía, porque conocía este ciclo de seminarios, pues va a ser difícil estar a la altura y sobre todo no cansarles a todos ustedes en una tarde que es verdad, como comentaban, que muchas veces está mejor dentro que fuera. Entonces, aprovechando que no pueden ustedes escapar por la lluvia, pues les contaré 4 aspectos fundamentales, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero dar gracias a Albert, a la Fundación, por la invitación. Y como esto está lleno de amigos, y dado que el título del seminario, que de manera imprudente yo propuse, era Volver a Raymond Aron, lo que voy a hacer va a ser comenzar haciendo una confesión autobiográfica, que en el fondo me puede ayudar a explicarles a ustedes qué significa exactamente este título que le hemos puesto a esta charla de Volver a Aron, ¿no? Mi tesis doctoral hace ya demasiados años era sobre filosofía de la guerra, o por lo menos eso creía yo entonces, porque en verdad lo que yo no sabía, y me daría cuenta después, es que lo que yo buscaba era una filosofía de la persona o del ser humano en la guerra, ¿no? Me pasé meses y meses leyendo a Clausewitz, a varios de sus intérpretes, europeos, norteamericanos. Yo, por supuesto, y si ustedes han echado un vistazo a la obra de Clausewitz, fundamentalmente a De la Guerra, lo encontraba demasiado alemán, demasiado aficionado a los grandes conceptos casi metafísicos, su forma de escribir, y además con las traducciones que existían,
me parecían demasiado pretenciosas. En fin, los que han leído a Clausewitz sabrán más o menos a qué me refiero, ¿no? Y esto me ocurrió hasta que me topé con el análisis que Aaron hace del pensamiento de Clausewitz, su obra, monumental obra titulada Pensar la guerra, Clausewitz, ¿no? Era la primera, cuando me topé con aquel texto, publicado además en español, era la primera lectura de Clausewitz que para mí adquiría cierto sentido y que respondía ya entonces a algunas de las cuestiones que yo estaba buscando y que por desgracia no encontraba. Y me di cuenta que entonces lo que yo buscaba no era tanto la visión de Clausewitz, sino que en fondo estaba buscando, sin darme cuenta, la visión de Aaron, ¿no? Con Aaron leía Clausewitz de otra manera. Y lo que es más importante, al final la lectura de Clausewitz me condujo a Aaron y mi tesis doctoral acabó siendo sobre Aaron en vez de sobre Clausewitz, ¿no? De Clausewitz y de Aaron sobre Clausewitz pasó a ese gran texto que todos los analistas en relaciones internacionales conocen, que es Pensar la guerra, que es Paz y guerra entre las naciones, ¿no? Y a partir de ahí a todas las obras que todos conocemos que constituyen el corpus de la obra aroniana, el opio de los intelectuales, introducción a la filosofía política, por supuesto introducción a la filosofía de la historia, en fin. Había en aquel entonces una enorme cantidad de bibliografía en español, alguna traducida de manera claramente delictiva, pero la bibliografía estaba, ¿no? Aún no se había producido el boom de publicaciones que se ha producido ahora. Es verdad que en aquella época, estoy hablando de principios del año 2000, yo recuerdo que mi lectura de Clausewitz luego de Aaron coincidía con el 11 de septiembre, ¿no? Para fijar un momento histórico y también personal, ¿no? Como yo creo que nos pasa a todos los investigadores, cuando encontramos un tema o un personaje, lo primero que nos ocurre es que nos enamoramos de él, ¿no? Nietzsche, que no tiene nada que ver con Aaron, aunque Aaron lo cita de vez en cuando, dice que cuando uno se enamora de una idea, de un personaje o de un tema, el resto del mundo deja de tener sentido para él y deja de tener importancia, ¿no? Y entonces, eso que es propio además de investigadores jóvenes, me pasó a mí. Es decir, cuando uno se enamora de una idea, se enamora de un personaje, a mí lo que me ocurrió con Aaron es que solamente Aaron tenía razón. Y solamente Aaron, y mejor dicho, y la razón solamente estaba de parte de Aaron, ¿no? Cuando yo escuchaba la famosa frase, ¿no? Es mejor estar equivocado con Sartre a tener razón con Aaron, ¿no? Que se decía en su momento. Eso no tenía ningún sentido para mí. Solamente Aaron tenía razón, ¿no? Después descubrí que esta actitud mía era precisamente anti-aroniana y sucedió prácticamente lo que tenía que suceder. Es decir, que una de las características más frustrantes del pensamiento de Aaron, tal y como yo lo estaba leyendo en su momento, es que el pensamiento de Aaron no constituye una teoría, no constituye un sistema teórico político, no tiene principios filosóficos claros y evidentes, no tiene un horizonte perfectamente certero. Esto en la época del 11 de septiembre era grave y cuando uno revisita hoy a Aaron y lo lee, tiende a resultarnos también frustrante, porque en las épocas de incertidumbre en las que buscamos o necesitamos certezas, para mi desengaño en aquella época, Aaron no nos proporcionaba, ¿no? En el fondo yo no lo sabía, pero estaba cometiendo el mayor error que yo podía cometer y sobre todo el error del que el propio Aaron se pasó media vida advirtiendo. Yo buscaba un sistema, buscaba una lógica que me permitiese entender y cuadrar el mundo en el que vivíamos, ¿no? Años después, y eso es precisamente una ideología, es decir, el sistema plenamente lógico, plenamente perfecto y plenamente racional que nos permite entender el mundo, el presente, el pasado, el futuro, los grandes acontecimientos y los pequeños, ¿no? Julian Freud, que es el famoso polemólogo que hizo la tesis doctoral con Carl Smith, cuenta que Raymond Aron, con el que trabajó mucho en la tesis doctoral, le dio un consejo repetido, ¿no? Y cito textualmente, evite la ideología, ¿no? Y yo creo que esa, a la hora, si hablamos de volver a Aron, la primera gran idea, la primera gran lección hoy para volver a Aron sería fundamentalmente evitemos la ideología. Es verdad que cuando pensamos en Aron y en las ideologías, enseguida se nos viene a la cabeza, no sé, el opio de los intelectuales, se nos viene a la cabeza las polémicas que mantiene con Sartre, con los marxistas franceses, con Althusser, los artículos de denuncia del régimen
del régimen soviético, pero en el fondo la cuestión ideológica tiene un sentido bastante más profundo que el sentido puramente político, ¿no? Y esto me parece que es otra idea que es tan relevante hoy en día como entonces. Aaron no es antiideológico por ser anticomunista, es anticomunista por ser antiideológico. Y esa yo creo que es una de las claves, ¿no? Todos sus biógrafos y él mismo en sus memorias comentan que él de joven era un filósofo de izquierdas, de la burguesía judía francesa, estudiante de filosofía, buen filósofo por tanto de izquierdas con 20 años, y por tanto filósofo de izquierdas, lo que constituye una doble maldición, ¿no? Pero él mismo afirma que esa condición de hombre de izquierdas le proporcionaba la tranquilidad de saber distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo y los enemigos de los amigos. Y en algún caso incluso, él sabéis, o saben ustedes, que incluso estuvo afiliado por un tiempo a la famosa sección francesa de la Internacional Obrera, ¿no? Hay una anécdota que cuenta él, joven, filósofo, muy inteligente, desde jovencito destacaba por una agudeza intelectual importante. En su casa, en su familia, además, pasaban intelectuales, pasaban políticos. Cuenta una anécdota, yo creo que es en sus memorias, que había un funcionario del Ministerio de Exteriores francés, ¿no? Y entonces él estaba contando en aquella cena los problemas que tenía a la hora de gestionar las relaciones con Alemania, los temas que se acumulaban en su mesa, ¿no? Y entonces Aaron, joven, filósofo, inteligente, de izquierdas, toma la palabra y perora durante un buen rato sobre la necesidad de una relación franco-alemana sana, sobre las bondades de la cultura alemana, sobre la necesidad de Europa de... Entonces cuenta, y además que de mucha gracia, que el funcionario se le queda mirando ingenuamente, después de que haya pasado un montón de minutos hablando, y le dice, bueno, todo eso está muy bien, pero ¿usted qué haría en mi lugar? Y Aaron dice, eso me supuso para mí una bofetada y me prometí a mí mismo nunca jamás teorizar, nunca jamás hablar de determinadas cuestiones sin hacer lo fundamental, que es ponerme o ponernos en el lugar de aquel que tiene que decidir. Y esta es otra de las claves de la cuestión de Aaron, ¿no? Yo entonces no lo sabía, leí aquel pasaje sin extraer la lección que encerraba, y como les dije, yo buscaba en Aaron soluciones que no iba a encontrar en Aaron y que encontraría después, porque después de una época en la que me pegaba con Aaron me resultaba, y resulta en verdad, frustrante cuando uno busca un sistema, cuando uno busca una teoría o cuando uno busca en verdad una ideología, digamos que me reconciliaría después con él, ¿no? Decía que la ideología va más allá de lo político porque, y además está muy bien porque el día viene perfecto porque esta semana yo creo que se publicaba la reseña sobre el libro, el artículo largo que Aaron escribe sobre el libro Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, ¿no? que es una de las primeras reseñas serias que se publican del libro de Arendt, que se publica en 1951. El texto de Aaron yo creo que es del 54, del 55. ¿no? Los dos autores van al aspecto fundamental de la ideología. Es decir, la ideología no es una cuestión simplemente política, sino que la ideología en el fondo es una tentación y es una tendencia que tiene el ser humano a buscar esa seguridad intelectual que nos proporcionan los grandes sistemas ideológicos, que en el fondo son científicos y casi son también tecnológicos, ¿no? Y en esto tanto Aaron como Arendt lo tienen o parecen tenerlo bastante claro. La ideología implica cierta tiranía de la lógica. La expresión yo creo que es de Hannah Arendt, en el sentido de que nos proporciona una enorme tranquilidad, nos dice exactamente cómo comportarnos, nos interpreta el pasado, el futuro, nos dice de dónde venimos, a dónde vamos y cómo debemos actuar en el día a día, ¿no? Lo cual es otra, yo aquí voy soltándoles a ustedes las distintas ideas que me salen. La segunda idea, si la primera es huyamos de la ideología, la segunda cuestión fundamental para volver a Aaron es tengamos en cuenta que la ideología no es tanto una cuestión política,
sino que es una tentación que surge de nosotros mismos. Tendemos a simplificar las cosas. Y al hacerlo nos proporcionamos o queremos buscar esa seguridad a la hora de enfrentarnos al mundo, ¿no? Y en épocas de cambio, como las que vive Aaron, por ejemplo, en los años 30, o hoy en día, son cuestiones fundamentales, ¿no? Aaron es un autor realista, ¿no? Todos los teóricos de las relaciones internacionales, todos los volúmenes en los que se titulan Teoría de las relaciones internacionales, Aaron aparece sin ninguna duda dentro de los autores adscritos al pensamiento político realista, ¿no? Y en parte es cierto, hay figuras que marcan intelectualmente a Aaron y Maquiavelo es una de ellas. Aaron comienza a leer a Maquiavelo en serio y, digamos, casi decirlo, se topa con Maquiavelo cuando se topa con la política en Alemania. Aaron viaja a Alemania, como muchos intercambios. En aquella época el intercambio no era tan por supuesto en España no, y en Francia no estaba tan extendido, pero Raymond viaja 2 años a Alemania a principios de los años 30. Observa el desmoronamiento de la República de Weimar y el ascenso de Hitler al poder, ¿no? De hecho, él cuenta que él es testigo directo de la famosa quema de libros en la plaza, él está presente allí, ¿no? Y en todo caso, ese descubrimiento de la política en su sentido más extremo le muestra a Aaron que la política tiene una lógica propia, que es la lógica del poder, y que la lógica del poder no se limita, no podemos limitarla a la cuestión de la moral, a la cuestión de la economía, etc., ¿no? Para resumir, por así decirlo, la siguiente idea sería que la política tiene su propia lógica y que se basa en las circunstancias concretas y en las circunstancias de cada momento, ¿no? Es verdad que el realismo de Aaron es un realismo limitado, es un realismo muy particular, porque yo me atrevería a decir que en algunos casos es antirrealista en el sentido de muchos de los autores tal y como son clasificados muchas veces por la politología, ¿no? Es decir, para Aaron la política es poder, para Aaron la política implica interés, pero no está nada de acuerdo con los autores realistas que reducen la política a poder y a interés. Para él, la política del poder, la política del interés, aquello que él ve en Alemania, lleva aparejado también la relación necesaria con todo lo que llamaríamos, o podríamos llamar, así entre comillas, las cuestiones de las ideas, del ideal, del espíritu, de la mente, o, como él prefiere decir, de la conciencia. Él siempre va a achacar a los autores realistas, realismo ya saben ustedes que lo que afirma en el fondo es que frente al utopismo o al idealismo bien intencionado, la realidad política es poder y la realidad política es interés, ¿no? La respuesta de Aaron es, vale, eso es verdad, pero esto no es del todo realista. ¿Por qué? Porque la política tiene que ver fundamentalmente también con la cuestión de la conciencia y con la cuestión de aquellos que actúan, volveré después a esto, que actúan en política, sus objetivos, sus fines, sus intenciones, incluso diríamos su carácter, ¿no? Por eso Aaron paradójicamente afirma que el realismo puede ser una ideología. ¿Cuándo es una ideología? Cuando reduce la cuestión política a la cuestión del poder. Reducir la cuestión política a la cuestión del poder nos permite perfectamente entender la política, pero lo que hacemos es simplificarla, lo que hacemos es convertir algo complejo y hacerlo depender de un solo elemento, que nos permite construir un sistema, pero que lo hace a costa de falsificarlo, ¿no? Y dejando así también, por así decirlo, elementos igualmente fundamentales, ¿no? No se puede entender la política sin las intenciones, sin los objetivos, sin el carácter de las personas que actúan en él, ¿no? Esto nos lleva al hecho de que esa Alemania de los años 30, que es fundamental en la vida de Aaron, ahí es cuando comienza a tomarse en serio Maquiavelo, y ahí sobre todo es cuando entra en contacto, pues muchos de ustedes ya lo saben, con dos fuentes de pensamiento que son importantes y sin las cuales la obra de Aaron no se entiende, ¿no? Por un lado, la fenomenología de Husserl y por otro lado, la sociología de Max Weber y de toda lo que llama la filosofía crítica de la historia, ¿no? Simmel, Dilthey,
etcétera, ¿no? Por no cansarles, resumiría esto en un aspecto que es central en la obra de Aaron, y es la cuestión de la conciencia. Conciencia no en sentido moral, no en sentido ético, por así decirlo, sino conciencia como aquello que constituye lo más profundo del ser humano, aquello que tiende a la realidad de las cosas, esto es pura fenomenología, y aquello que hace que, o aquello, mejor dicho, que explica que el hombre es un ser abierto a los demás y abierto al mundo, ¿no? La conciencia es intención, el hombre es un ser necesariamente abierto a los demás, abierto al mundo, abierto a la sociedad y abierto, por así decirlo, a la historia, ¿no? Hasta el punto de que no se puede entender la acción política, no se puede entender la historia, no se puede entender a un determinado autor o a un determinado político si no entendemos que la clave de bóveda que explica su funcionamiento está en una tensión entre lo más íntimo de la conciencia, que tiene que ver con los objetivos, que tiene que ver con las intenciones, que tiene que ver con los móviles que le hace actuar, y las circunstancias exteriores. La acción política, desde este punto de vista, no deja de ser una tensión entre el político o el actor político que se compromete necesariamente con el mundo porque no puede hacerlo de otra manera, y ese mundo que entra en tensión con sus circunstancias, con sus miserias, con sus grandezas, con sus circunstancias, que entra en tensión con esa fuerza que constituye la conciencia humana, ¿no? Como ven ustedes, esto resulta frustrante desde el punto de vista de respuestas, porque si resulta que la interpretación más fundamental de la realidad humana significa afirmar que la conciencia o que la acción política es una tensión entre la conciencia más íntima del sujeto que busca conocer, que busca comprometerse, y las circunstancias con las que se encuentra, pues allí no encontramos ningún tipo de respuesta a los retos que buscamos en este mundo, ¿no? Con la calma de la edad, ya les digo a ustedes que durante algunos años acudía a los libros de Aaron básicamente a pegarme con Aaron, pero con la calma, no sé si con la edad uno ya madura, o uno cree que es por madurez o no, pero uno ya regresa a las lecturas, y en sus memorias hay una frase que explica muy bien el porqué de Aaron, que explica muy bien la personalidad. Las memorias de Aaron son muy frías, tienen fama de ser unas memorias muy políticas, muy poco frías, pero de vez en cuando se le escapan sus más profundas inquietudes, ¿no? Hay una frase en las memorias que dice, cuando está hablando de su época en los años 30, cuando el mundo cambia y no sabe exactamente, él comenta, seguro que alguno de ustedes recuerda la frase, como yo, francés, judío, situado en el devenir de los acontecimientos, puedo entender el mundo, puedo entender el conjunto del cual solamente soy un átomo entre otros muchos. Esa frase resume perfectamente la actitud vital de Aaron y resume perfectamente los 50 años que van a llegar después. Ese como yo se abre en una doble dirección, ¿no? Por un lado, evidentemente es posible porque Aaron se encuentra en momentos de cambio. Son en momentos de zozobra, son en momentos... Aaron está pensando en los años 30, que son los años en los que, por emplear la expresión de Churchill, ¿no? Se avecina la tormenta, pero no sabemos exactamente de dónde llega la tormenta, no sabemos exactamente de dónde sopla el viento y no sabemos exactamente por dónde va a llover, pero intuimos y nos damos cuenta que algo está cambiando y que, en este caso, nuestro autor, pero la experiencia es muy humana, no terminamos de entenderlo. ¿Cómo va a entender un joven de la edad de Aaron en los años 30? ¿Cómo va a entender cualquiera en aquella época, siendo un átomo en un conjunto permanente de venir? ¿Cómo vamos a entender nosotros la época que nos está tocando vivir, que afirmamos que eso que es de enorme cambio, que somos conscientes de que vamos a algo nuevo, pero que no somos capaces de entenderlo, no somos capaces de captarlo? Podríamos irnos a la solución ideológica. Las personas ideologizadas tienen esa ventaja, nos explican el mundo actual perfectamente, pero a la frase como yo, podríamos decir español, madrileño, francés, situado en el devenir de los acontecimientos del primer cuarto del siglo XXI, puedo entender un conjunto
se me escapa, ¿no? Él se refiere a esa cuestión, y esta también es otra idea fundamental que yo traería a colación en este volver a Aaron, ¿no? La ansiedad que nosotros muchas veces sentimos a la hora de tratar de entender un mundo que no terminamos de entender es una ansiedad que también tenía Raymond Aron, ¿no? No es mucho consuelo, pero por lo menos nos damos cuenta que responde a lo que es la experiencia humana fundamental, ¿no? Más allá de los grandes momentos de zozobra histórica, Aaron está al borde de la Segunda Guerra Mundial, nosotros estamos al borde de un precipicio internacional que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar. Si rebajamos la cuestión del cómo y le quitamos las grandes épocas de zozobra histórica, la cuestión es, le quitamos el dramatismo, por así decirlo, la cuestión de Aaron es el conocimiento de la política, el conocimiento de la historia, el conocimiento del mundo que nos ha tocado vivir, tiene en el fondo, y aquí vuelvo un poco al título de mi libro cuando reviso a Aaron de arriba abajo, es una cuestión en el fondo existencial, ¿no? En Aaron hay un existencialismo muy claro. ¿Por qué? En el conocer el mundo en el que vivimos como observadores y en el actuar en el mundo político o de otro tipo con el que actuamos, en el fondo nos ponemos en juego nosotros mismos. Esa frase tan rimbombante, ¿cómo yo puedo? Que transmite cierta ansiedad, es porque efectivamente para Aaron observar la política, actuar en política, escribir libros como muchos de los aquí presentes, escribir artículos, participar directamente en política, es una forma de comprometerse existencialmente, es una forma de encontrar nuestro lugar en el mundo. De ahí la urgencia, ¿no? Aaron es en ese sentido un existencialista, ¿no? Si quieren la anécdota, porque no me quiero poner muy trascendente, pero Aaron publica su tesis doctoral, que es la introducción a la filosofía de la historia, poquito antes de que Sartre publique El ser y la nada, ¿no? Entonces Sartre, con la modestia que le caracteriza, le envía a Aaron el ejemplar de El ser y la nada y le dice, mi pequeño camarada, ¿no? Como se solían llamar entre ellos, tu libro Introducción a la filosofía de la historia es una magnífica introducción antropológica a mi ontología del ser y la nada, ¿no? Es decir, en ese momento Sartre y Aaron están en una sintonía existencial que luego se romperá por muchas razones, pero que muestra hasta qué punto existe en la preocupación de Aaron existe esa cuestión existencial, que en él existe esa cuestión existencial. El editor Javier me pegaría la bronca por expresarlo así, pero hay una tensión existencial que en el fondo transmite muy bien la experiencia humana y algo que todos nos planteamos, ¿no? La política, desde este punto de vista, alcanza un valor diferente. La política no es algo instrumental, la política no es algo profesional. Tomarse en serio la política, desde este punto de vista, no significa ni más ni menos que comprometerse existencialmente en ella. Y esto ya son palabras mayores. La política, así entendida, pierde toda frivolidad, pierde todo instrumentalismo. Es algo ya distinto, ¿no? Por eso el observador, ¿no? Yo, partiendo de Aaron, siempre dibujo dos figuras muy claras, muy opuestas, pero que en el fondo, que muy contradictorias, pero que en el fondo se mezclan, ¿no? El observador y el actor, ¿no? Tanto el observador como el actor, tanto el observador cuando asiste, describe, estudia los grandes acontecimientos, los más pequeños, y el actor cuando actúa en ellos, lo que hacen en el fondo es comprenderse a sí mismos, es buscarse a sí mismo, ¿no? También en la normalidad política, no hace falta irse a los grandes acontecimientos históricos para observar que el ser humano, el observador, el actor interesados por la política o participantes en la política se ponen en juego, ¿no? Y se ponen en juego en la política diaria, por así decirlo, y en las situaciones más extremas, ¿no? Si vuelvo mezclando esta autobiografía que les contaba a todos ustedes, esta era la clave del pensamiento de Clausewitz que yo no encontraba y que Aaron pone muy bien de manifiesto. Es en situaciones extremas de la política, como en la guerra, donde realmente el compromiso que adquiere el gobernante, donde el ponerse el juego del político, donde la responsabilidad, donde las consecuencias, donde las circunstancias son más graves, ¿no?
Por eso otra de las ideas que yo quería contarles hoy es que la política, lejos de ser algo exterior al hombre, instrumental, es algo que tiene un enorme carácter interno y que tiene un enorme carácter casi existencial, ¿no? Eso explica, entre otras cosas, que efectivamente Aaron sea un espectador comprometido, ¿no? El siglo XX francés es el siglo de los espectadores, de los intelectuales comprometidos, ¿no? Pero para Aaron ser espectador comprometido es algo muy distinto a ser un observador frívolo que olvida las circunstancias concretas en las que el político tiene que decidir. Y vuelvo un poco de nuevo a la famosa anécdota, ¿no? Es decir, todo eso está muy bien, pero ¿qué haría usted en mi lugar? Es decir, eh, el intelectual tiene la tendencia a resultar, en términos políticos, frívolo. La frivolidad implica ni más ni menos que olvidar aquellas grandes cuestiones que se dan cita en la decisión política, ¿no? Para Aaron, siguiente idea, y yo creo que además para todos los que escriben sobre política la observan, es fundamental ponerse en la cabeza de aquel funcionario del Ministerio de Exteriores francés. Es decir, observar la política es, palabra fundamental en Aaron, comprender las circunstancias en las que el político decide, que no son las circunstancias en las que a mí me hubiese gustado decidir o no son las circunstancias que a mí me hubiese gustado tener para decidir, ¿no? Por eso el analista, el periodista, el observador, el historiador comprometido debe ser capaz de entender la política, de entender la historia tal y como la interpretan o tal y como la entienden los protagonistas de la historia, y no tal y como a él le gustaría que fuesen las cosas, ¿no? Ese es el verdadero compromiso. Esa es la primera, la verdadera forma que tiene el intelectual de comprometerse, ¿no? Bueno, si aceptamos o si avanzamos y decimos efectivamente el observador supone o implica ser observador cierto compromiso, aceptemos también que hay cierto que ese compromiso tiene una base casi existencial, porque pensar el mundo en el fondo también es pensarse a sí mismo y es colocarse frente al mundo, y al colocarnos frente al mundo somos capaces de comprendernos a nosotros mismos. La cuestión es, bueno, más allá de esto, ¿cómo se hace esto en términos reales y concretos? Aaron dedica muchas obras, muchas poco llamativas y por tanto menos leídas, al método de investigación histórica, al método de investigación sociológico, a las características que hacen de la historia, de la sociología, una ciencia, ¿no? ¿Cómo huir, por así decirlo, o cuáles son los dos puntos que Aaron dice debemos abandonar a la hora de comprender la política o a la hora de entender el mundo del hombre, que es el mundo de la historia, de las sociedades, de las instituciones, ¿no? Posiciones extremas que Aaron siempre rechazó. La primera, el relativismo. La idea de que cada nación, cada cultura, cada individuo posee una verdad única e incomunicable y cerrada a los demás. Aaron, por ejemplo, siempre fue un gran crítico de la obra de Spengler. Los que hayan conocido la obra de Spengler, las culturas cerradas, las culturas con ciclos biológicos cerrados, incomunicables entre sí, el spenglerismo es para esa suerte también de irracionalismo que se desprende de él, el irracionalismo también que muchas veces aparece al fondo de la obra de Weber, es para Aaron inaceptable. Es verdad que Aaron, y voy a ir ahora a la segunda cuestión, rechazaba igual de tajantemente el extremo contrario, es decir, las interpretaciones absolutas de la historia, ¿no? En el caso concreto, fantásticamente mostrado, la cuestión del marxismo y la crítica feroz que Aaron establece, ¿no? Pero desde este punto de vista, para Aaron, otra idea que nos es igualmente válida hoy, las instituciones, las ideas, las sociedades y los individuos son siempre ideas abiertas, en el sentido de que nos llevan, nos permiten ir más allá y acceder a otras realidades y a otras posibilidades. Declarar cerrada una idea a un individuo, una cultura, una civilización, es desde este punto de vista un error, como es también el error el sistema contrario, que es más conocido, porque todos conocemos muy bien la obra o la crítica de Aaron al comunismo,
que es peculiar en el sentido de que Aaron, que no es marxista, pero Aaron es un gran marxiano. Una de las cosas que Aaron más criticaba a la izquierda marxista francesa no es que fuesen marxistas, es que no habían entendido bien a Marx, no habían leído bien a Marx, no habían entendido lo que decía Marx, ¿no? Hay trazos de Marx en la obra de Aaron. Es decir, Aaron entiende la importancia que tiene las fuerzas históricas, las fuerzas económicas, etcétera, 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 ¿no? Pero si uno lee El opio de los intelectuales, por ejemplo, uno se da cuenta hasta qué punto ridiculiza y afirma que Sartre, que Althusser, que toda la izquierda francesa no ha leído bien a Marx. Él trabajó toda su vida sobre Marx, tenía proyectado un libro que al final en vida no sacó y salió publicado después, ¿no? Con lo cual hemos avanzado un poquito, pero tampoco demasiado. Es decir, tenemos que huir del relativismo, ¿vale? Tenemos que huir del dogmatismo, pero ¿en qué punto nos situamos, por así decirlo, ¿no? Hay tres aspectos fundamentales de método, por así decirlo, de actitud, que son fundamentales en Aaron y que me parece que son relevantes, ¿no? Uno, en primer lugar, la realidad humana, histórica, política, sociológica, dice Aaron, es equívoca, mejor dicho, e inagotable. Y las dos palabras son importantes. El ser humano es contradictorio, el ser humano es equívoco, el ser humano es paradójico. Y además, en segundo lugar, el conocimiento que ese ser humano tiene de la realidad, esa realidad que el ser humano conoce, histórica, sociológica, humana, en el fondo es inagotable, porque es verdad que cada uno observa su realidad, observa, mejor dicho, la realidad, desde el perspectivismo, desde la propia perspectiva. Esto también es muy de Weber, ¿no? El investigador elige la perspectiva, con lo cual el problema que tiene, o si se quiere, la cuestión fundamental de la realidad ante la que nos enfrentamos, tanto el actor político como el observador político, es que es una realidad compleja, equívoca e inagotable. Esta, por así decirlo, es la mala noticia, pero es también probablemente la idea fundamental que nos permite entender lo que es la actitud de Aaron ante la política, ¿no? Roza con el relativismo, pero como veremos ahora no lo es. Por lo tanto, primer antídoto de Aaron, primera cuestión de Aaron, la realidad humana, todas las manifestaciones humanas, históricas, sociológicas, políticas, son equívocas, complejas y contradictorias. Vale. Segunda cuestión, o segundo aspecto, las interpretaciones son libres, los hechos no lo son. Y ahí, si se me permite, Aaron siempre puso pie en pared. Las instituciones, las ideas, las creaciones culturales pueden ser contradictorias, pueden tener muchas interpretaciones, pero los hechos no son libres. Es decir, tenemos la certeza o podemos alcanzar la certeza del significado de las instituciones. Podemos alcanzar la certeza del significado de las ideas. Es decir, la realidad puede ser organizada por el observador, pero los hechos, la expresión es mía y no de Aaron, son sagrados. Los datos, los números, las cifras, las palabras, eso no se toca, eso es inamovible. Aaron es enormemente riguroso. Sus obras contienen cifras, datos, él además se esfuerza a conocer economía porque no se puede hablar de política sin ser riguroso en la ciencia económica. Y esta es otro punto, otra idea que tiene que ver con volver a Aaron. Si hoy tenemos que volver a Aaron, tenemos que reconocer, aparte de que efectivamente la realidad es inagotable y es equívoca, los hechos no se pueden modificar, los hechos no se pueden tocar. Los hechos son, desde ese punto de vista, sagrados, ¿no? Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con el rigor. Es decir, Aaron, que es tremendamente kantiano, a veces siempre me ha parecido que es ingenuamente kantiano muchas veces, pero Aaron es un defensor a ultranza del rigor de la razón, o diríamos de la rigurosidad, de la argumentación lógica, de la necesidad de establecer argumentos consistentes.
a Aaron le ponía muy nervioso. Aaron perdía muy pocas veces los papeles, alguna vez los perdía cuando, de nuevo con Sartre, que era con quien saben ustedes que tiene una relación particular, observaba que, con Sartre como cualquier otro autor realmente, no se establecía una argumentación lo suficientemente seria, ¿no? Desde este punto de vista, la razón, el uso correcto de la razón, por simplificar diríamos, la cuestión de la lógica, es una cuestión esencial, ¿no? Con lo cual, tenemos por un lado la realidad humana contradictoria, compleja y equívoca, pero tenemos los antídotos o las cuestiones o la forma de tratar de remontarla. Uno, los hechos son los que son, nos puede costar encontrarlos, pero en muchos aspectos los conocemos. Tenemos los libros llenos de ideas de los autores tal y como las escribieron, y lo que un autor escribe es lo que un autor escribe y no lo que yo quiero que el autor haya escrito, lo que a mí me gustaría que el autor hubiese escrito. Los acontecimientos son los acontecimientos y las cifras de paro, de déficit público, de lo que quedamos, son las cifras necesarias, ¿no? Pero doy un pasito más, el hecho de que la realidad sea equívoca, sea inagotable, hace que el conocimiento de la política, que el conocimiento de lo social, exija necesariamente contar con los demás, exija necesariamente un entorno en el cual podamos discutir, un entorno en el cual podamos conocer cuáles son las perspectivas de los demás. Y en esto tiene cierta cercanía, aunque él no la muestra, pero la concepción de Aaron de la comunidad de sabios es muy parecida a la de Karl Popper. Es decir, si la realidad es equívoca, inagotable, necesitamos tener un entorno en el cual seamos capaces de discutir abiertamente, discutir libremente, y por tanto necesitamos una sociedad abierta, ¿no? De esa característica, en principio desalentadora, del tipo de naturaleza humana, en el fondo lo que se deduce es la necesidad de contar con una comunidad libre, ¿no? Y esto nos lleva a la cuestión de que, efectivamente, si la realidad humana es equívoca y es contradictoria, doy un paso más y ya aterrizo en la cuestión más política, más de la democracia, las sociedades contemporáneas constituyen un ejemplo paradigmático de ello, ¿no? Las sociedades contemporáneas, las sociedades modernas del siglo XX, y hoy podríamos decir que la tendencia se ha ido acelerando y profundizando, son sociedades caracterizadas por una multiplicidad de grupos distintos que interactúan entre sí, que interactúan con la política, grupos distintos, contrarios y contradictorios, y además grupos que tienen su propia visión, diríamos, de lo que es la vida política, ¿no? Aaron define la democracia como un sistema de organización pacífica de la competencia de grupos individuos en la búsqueda del poder. Huye absolutamente de los grandes valores, huye de la cuestión de definir la política en relación con la libertad, con la igualdad, porque le parece que son cuestiones demasiado abstractas, y va necesariamente al funcionamiento real, concreto de las democracias tal y como se producen, ¿no? Competición pacífica y organizada de grupos e individuos que buscan lograr el poder o influir sobre él, lo cual nos da una pista de cuándo se pone en peligro la democracia: cuando la competición se adultera o deja de ser verdadera competición, cuando deja de ser pacífica, cuando grupos o individuos relevantes quedan fuera de la posibilidad de participar en la vida política, o cuando el acceso al poder se hurta realmente o se hace banal, ¿no? Podríamos citar aquí cómo en esta definición de la democracia el foco de Aaron se abre, es poco politológico en ese sentido, y aparecen dos figuras fundamentales para entenderlo, que son relevantes también para hoy en día, que son Tocqueville y Montesquieu. Aaron, digamos que se topa, la expresión es un poco brusca, pero se encuentra con Tocqueville y Montesquieu, y le pasa algo parecido a lo que a él le pasaba con Clausewitz, y en parte me pasaba a mí también, y es que descubre una afinidad personal pasmosa. Él, saben ustedes que es un gran admirador de Tocqueville, de él repetía esa idea de que las democracias actuales
las democracias modernas son muy agitadas en la superficie, pero en el fondo, cuando la economía o las cuestiones fundamentales van bien, son democracias muy poco inestables, salvo en casos concretos. Utilizaba también, le gustaba mucho la fórmula del despotismo democrático. De Montesquieu extrae también una idea fundamental, y es que las instituciones políticas, en el fondo, remiten necesariamente a las instituciones sociales y culturales en el más amplio sentido del término. Es decir, debemos estudiar las leyes, pero no entendemos las leyes y no entenderemos las leyes si no tenemos en cuenta cuál es el espíritu de las leyes. Y el espíritu de las leyes nos lleva a ampliar la cuestión o la pregunta por el régimen político a las creencias, a la historia, a las tradiciones, etc., ¿no? Esta es otra idea fundamental en este volver a Aron, porque hoy en día, en época de globalización, en época de multiculturalismo, la cuestión de la política, de las instituciones, no puede entenderse separada de todo aquello que gira a su alrededor, ¿no? La democracia liberal, partiendo de esa base de que el hombre, la realidad humana es equívoca, es compleja y es contradictoria, posee dos características para Aron, resumo mucho, pero posee dos características fundamentales, que además hoy en día no son relevantes. Uno, las democracias, y aquí Javier podía pasarle el testigo para que continuase él y así yo dejase de cansarles a ustedes con estas cosas, pero las democracias son regímenes prosaicos, son regímenes insulsos, son regímenes aburridos, que al final buscan más evitar errores que lograr aciertos. Las democracias prometen reformas lentas, reformas incompletas, antes que cambios profundos e ilusionantes, ¿no? Las democracias traicionan sus ideales, afirman que van a traer la libertad, pero al mismo tiempo establecen mecanismos para limitarla. Afirman que van a traer la igualdad, pero no terminan de traer la igualdad, ¿no? Son regímenes aburridos, son regímenes poco atractivos, ¿no? Sus principales virtudes, llega a decir, son las virtudes son virtudes negativas. El equilibrio de poderes es muy aburrido. El intelectual critica con acierto, con gusto por lo menos, cuando afirma que las democracias son aburridas. Es más ilusionante la revolución. Los métodos democráticos son muy aburridos. Los métodos revolucionarios son ilusionantes, son divertidos y permiten que soñemos, ¿no? Y la segunda característica, dice Aron, es, lo dice en el famoso tercer curso francés titulado Democracia y Naturalismo y Totalitarismo, tiene una frase terrible, ¿no? La democracia es un régimen débil, inestable y que tiende a la desaparición, ¿no? La frase es tremenda. Cuando uno se la cuenta a los alumnos de grado, pues se quedan realmente pasmados porque no entienden que la democracia pueda ser algo que pueda desaparecer, pero la democracia es un régimen, dice Aron, en perpetuo equilibrio. Es decir, solamente sobrevive entre pasiones que son contrarias entre sí, ¿no? Entre la discusión sin fin y el consenso, entre la unidad patriótica y el pluralismo, entre la ley y la libertad del individuo, entre el pasado y el futuro. En el fondo, en términos históricos, las democracias contemporáneas son un pequeño milagro, son un pequeño, que ni siquiera se pueden asimilar a regímenes antiguos como la democracia griega, y que otra idea que dejo ya sobre la mesa es que, sobre todo actualmente, el aburrimiento de los métodos democráticos, la fascinación por los regímenes fuertes, estables, es otra de las cuestiones que nos pueden permitir volver a Aron, ¿no? Tengo más cosas que contarles, pero yo, que soy muy disciplinado, y Albert me ha dicho, habla tanto, paro aquí, y si quieren ustedes y con Javier, pues pasamos a comentarios, a preguntas o a lo que consideren de interés. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Habrán comprobado que me quedé corto en la presentación por la apabullante lógica argumental que muestra el profesor Óscar Elía. Y asimismo, a lo largo de toda su argumentación he acabado de entender, porque
Óscar Elía fue el director del grado en Filosofía Política y Economía que me llevó a la Universidad Francisco de Vitoria. Previamente había sido director del grado en Relaciones Internacionales y ahora es codirector del máster de Acción Política de la Universidad Francisco de Vitoria. Pues acabo de entender la lógica de cómo diseñó el grado, la filosofía, el sentido, la dinámica relacional entre el claustro, cómo lo configuró. Acabo de entender eso respecto de los grados y acabo de entender la lógica del máster que dirige gracias a esta brillante intervención. Yo no quiero, porque luego al final hago yo preguntas y queda menos tiempo para el público, prefiero que empiece directamente el público y en todo caso te haría yo alguna pregunta, pero me gustaría trasladar al público la posibilidad claro, muy concretas, muy directas y con 3 o 4 preguntas. Han levantado por allá al fondo, luego venimos para acá. Bien. Dos preguntas en una. Ramón era un analista de relaciones. ¿Qué medida el realismo lúcido sigue siendo una herramienta válida para interpretar un mundo dominado por las narrativas? En segundo lugar, siendo un conocedor de la Guerra Fría, viendo cómo el equilibrio de miedo, de la realidad, para la forma en que hoy compiten las grandes potencias. Rápidamente, para ser telegráfico, respondiendo a partir de la segunda cuestión. Evidentemente, el orden internacional que vivió Aaron, que es el que hemos vivido todos nosotros hasta ahora, cambia por varias razones. Fundamentalmente, Aaron siempre afirmaba, pese a lo que muchas veces suele decir, la importancia pese a lo que solemos creer muchas veces, la importancia del equilibrio de fuerzas. Y en ese sentido, pasamos de un orden bipolar a un orden que se intuye multipolar, en el que evidentemente, esto no es nada nuevo, no estoy descubriendo, pero en el que la relación de fuerzas cambia y en el que además se da otro factor. Uno, la racionalidad estratégica habitual entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se había logrado que los dos países hablasen el mismo idioma, hoy en día es más complicada de entender. ¿Qué ocurre cuando las potencias nucleares no son ya las dos que están situadas a los dos lados del teléfono rojo, sino que tenemos a China con una cultura y una forma de entender el mundo distinta, y tenemos a Irán con una forma de entender el mundo distinta, o los países que puedan hacerse posteriormente con la bomba, ¿no? Eso cambia. Y también cambia, Aaron siempre hablaba del sistema planetario, la guerra moderna y la guerra nuclear han hecho que el mundo se unifique, pero es que realmente ahora sí que estamos hablando en términos estrictos de un sistema planetario. Es decir, lo que ocurre en una pequeña república de la otra parte del mundo repercute en lo que está pasando en las grandes capitales europeas, ¿no? Realmente Aaron siempre estaba obsesionado con la idea de que la humanidad caminaba hacia una unificación. Él no podía soñar la unificación que tenemos hoy en día. Y en ese sentido, en términos de conflicto, en términos de equilibrios de poderes, estamos en un escenario distinto. Siguen valiendo los puntos de vista fundamentales que tienen, pero Aaron no vio la caída del muro, no intuyó esto, pero sí que es verdad que ella estaba pensando en que la firma habitualmente habla en uno de sus textos últimos, el alba de la historia universal. Dice, por primera vez la humanidad va a estar realmente unida. No entendía hasta qué punto estamos unidos ahora, pero ya estaba viendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Esto daría para otra charla, realmente. Pero hay más preguntas. Me enrollo. Había allá atrás, luego venimos aquí y luego Armando la última. Aaron es un liberal en el sentido, lo que desde el punto de, como lo he mostrado ahora, ¿no? Diríamos, por así decirlo, a riesgo de ser pedante, epistemológico, ¿no? Es decir, muy filosófico, ¿no? Él efectivamente considera, uno, que Hayek es excesivamente ideológico. Por eso decía que la ideología no es una cuestión de izquierdas. Su argumento, su idea es,
Hayek en el fondo hace depender la cuestión social, que es compleja, inequívoca, inabarcable, del aspecto económico. Y eso lo que hace es que la doctrina de Hayek sea esté muy bien estructurada, encaje, por así decirlo, pero eso no deja de ser una suerte de ideología. Es una ideología liberal, diría Aaron, pero no deja de ser una ideología. Proporciona certezas muy distintas a las marxistas, pero en el fondo no deja de cometer el mismo error. Y luego hay otra crítica que él desliza o que él establece, y es que si efectivamente hablamos de un camino de servidumbre, la única forma de evitar que las democracias caminen por ese camino de servidumbre y que implica que el Estado acaba extendiéndose a todas las manifestaciones, partiendo de la economía, a toda la vida de los individuos, la única forma de evitar eso en un régimen democrático, dice Aaron, sería paradójicamente una dictadura, que evitaría que las democracias siguiesen la tendencia que marcan los ciudadanos, que es deme usted más y deme usted más, ¿no? Yo creo que la crítica de Aaron va por ahí. En todo caso, sus textos siempre muestran un enorme respeto, ¿no? Si ustedes los leen, Aaron se tomaba muy en serio. Cuando se tomaba en serio a alguien, diseccionaba perfectamente los textos y se medía con ellos, ¿no? Lo hacía con Hannah Arendt, como hemos hablado ahora, lo hacía con Hayek, lo hacía con Morgenthau, lo hacía con Kissinger, lo hacía con todas aquellas personas que respetaba, ¿no? La forma de respetarlas era discutir con ellas. Y con Hayek, ahí sí que hay un punto que no. Pelea fundamental y polémica enorme sobre ese tema. Él dice que no. Él es un judío, no judío, por así decirlo. Y siempre lo dijo. Ahora, es verdad que él, en los momentos en los que el Estado de Israel está a punto de desaparecer, muestra, hay un par de artículos en los cuales muestra una emoción que es impropia de él. Él es muy frío, él es muy analítico, y en ese momento los aronianos realmente más finos afirman que ahí surge su carácter judío, y sobre todo él tiene una polémica con el padre Gastón Fessard, que dice que, vale, Aaron, tú dices que no eres judío, o mejor dicho, eres judío, pero no eres creyente, no eres practicante, la cuestión judía en ti no tiene una mayor importancia, pero en el fondo, casi sin pretenderlo, eres un creyente. El padre Gastón Fessard era un jesuita, ¿no? En el fondo tú crees en la trascendencia, y en el fondo eres un mal judío, por así decirlo, pero no deja de ser judío, y en el fondo lo eres, y crees en Dios. A lo que Aaron le dice no, a lo que Gastón Fessard sigue pensando que sí, ¿no? Entonces, él siempre negó que jugase un papel su judaísmo, pero es verdad que se encuentran por lo menos rastros, o que se encuentran algunas cuestiones que permiten a algunos, yo me encontraría entre ellos, la verdad, afirmar que en el fondo el judaísmo no es tan ajeno a su pensamiento. Sobre todo en el destino del pueblo judío. En el destino del pueblo judío con las distintas guerras. Él siempre mantuvo que el pueblo judío, que el Estado de Israel es un Estado normal, que está sujeto a las vicisitudes de la historia normales, como cualquier otro Estado. Hasta que en alguna de las guerras en las que Israel tiene problemas, le sale el miedo a que Israel pierda una guerra. Hasta que llegó Trump. A Trump yo creo que lo consideraría en la órbita gaullista, ¿no? Un cesarismo como muy clásico, en una época distinta. Armando. Oscar, muchísimas gracias. He tomado muchísimas notas. Yo he vuelto a Aaron, a leer Aaron porque me encuentro en el que explica algo, y tú has dicho en esta clave bastantes cosas, sobre todo el cambio, ¿no? La época de cambio. Pues a mí la parte que ahora más me está interesando es la época sociológica, o sea, todo su sistema sociológico, porque explica el cambio. Y en un momento dado dice, la pregunta es existencial, no es sobre sociología. Él identifica una angustia típicamente occidental, contemporánea, porque vivimos el cambio de una forma muy dramática. Entonces él dice, por la sociología del siglo XIX y principios del XX nos hemos acostumbrado a pensar críticamente. Entonces,
vivimos críticamente, porque pensamos críticamente, vivimos críticamente. Somos mucho más conscientes del cambio, estamos constantemente hablando del cambio y estamos constantemente, por tanto, sufriendo el cambio. Y esto nos produce una angustia, que es porque convivimos constantemente sobre el cambio. Y necesitamos razones para el cambio. Sí, más aún. Yo lo tenía al final, pero digo, como si no, voy a cansar a esta buena gente. Esas dinámicas espirituales o anímicas propias de la sociedad moderna, al final se van imponiendo. Entonces, es una cosa muy interesante porque después de esa etapa sociológica de la que hablas, que es muy clara y que dura más o menos, no sé, hasta los años 70, una cosa así, él comienza a preguntarse si esas dinámicas que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones, con lo que tienen las sociedades contemporáneas, no las están abocando al final. Es muy interesante porque los últimos textos de Aaron aparecen ya en sus memorias, el texto que les he comentado al alba de la historia universal, el último curso en el Colegio de Francia, están hablando ya si esos mecanismos no apuntan a una crisis de Occidente, que era una cosa que nunca se había planteado, pero que efectivamente las democracias podían estar en peligro porque generan en su seno ciertas dinámicas y ciertos sentimientos que acaban poniéndolas en peligro, ¿no? Entonces, el libro, por ejemplo, Las desilusiones del progreso, muestra claramente todas esas contradicciones que con el paso del tiempo pueden llegar a socavar una democracia. De asustar realmente, porque ya os digo que al final los últimos textos de Aaron son textos en los que habla de la decadencia, no de Occidente en el sentido spengleriano, pero de la decadencia de las democracias como las entendemos, porque se han perdido virtudes básicas, porque se han instaurado determinados comportamientos, etcétera, ¿no? Javier Redondo diría se han inoculado, cierto, pero es verdad, sí, sí, sí. Pues el broche lo pone el profesor Varela. Yo en algún punto lo cita, pero hasta donde yo llego, sí, pero relaciones personales yo creo que no. Espero no estar metiendo la pata, pero yo creo que no, no tiene ningún tipo de link, aunque es verdad que los temas son muy parecidos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Él sí que tiene contacto con, no sé, por ejemplo, con Leo Strauss, por poner un ejemplo, ¿no? Manda estudiantes y los manda por allí, con toda esa parte del conservadurismo norteamericano. Con Berlín yo creo que no, pero creo, vamos. De los años 30 es curioso que va a Alemania, pero no va a Austria. No, el primero va a Colonia y después va a Berlín. Sí, sí, no, y además ahí entra en contacto con Husserl, entra en contacto con la filosofía de Heidegger. Es curioso, además es Hannah Arendt, que es el momento en el que Hannah Arendt además huye, ¿no? Aaron dice que no tiene miedo o que no experimenta en primera persona el antisemitismo. O sea, su frialdad también llega a eso, ¿no? Y a veces le acusan, bueno, no denunciaba usted lo suficiente. Y dice, no, es que cuando yo estuve en Alemania, yo no lo notaba en sentido personal la cuestión del antijudaísmo, ¿no? No. Él es muy divertido porque él observa, por ejemplo, a él siempre se le ha acusado de no ser lo suficientemente batallador contra esa cuestión, ¿no? Él dice que está, lo que les comentaba antes, ¿no? Él asiste a la famosa quema de libros, ¿no? Y está él y está con el historiador, con Goloman, ¿no? Que están los dos viendo y él lo que dice es que la famosa quema de libros, que luego hemos visto en las películas y tal, dice que eso era una fogata, que eso era una quema que era un espectáculo bastante patético, que había poca gente, que no había y tal. Es decir, él vive esos años, pero ahí no establece relaciones con las grandes figuras, por así decirlo, intelectuales alemanas. No. Sí, no, y el propio, y todo lo que tiene que ver con ese existencialismo que se detecta en Aaron también. O sea, la idea de que el observador comprometido, ¿no? Que siempre se habla de Aaron, ¿no? Bueno, es que el compromiso es existencial. Es decir, es que Aaron considera que él se hace como cualquiera de nosotros en la forma de afrontar el mundo que nos rodea. Eso es Heidegger. Heidegger, y proviene de Husserl, ¿no? Él además le descubre ese mundo a Sartre, que esa sería, daría para otra charla. Entonces, Sartre está perdido en la vida hasta que Aaron le dice, léete estos autores y tienes que ir a Alemania.
¿no? Y ahí es donde Sartre elabora su existencialismo. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar, por tu magnífica intervención y lección magistral. Muchas gracias a ustedes por asistir, gracias a la Fundación Civismo, a la Fundación Ortega Marañón, al Club Tocqueville, a la Fundación Conversación y a la Fundación Adenauer por organizar estos coloquios tan nutritivos siempre. Muchas gracias. Gracias.